¿Cuál fue el legado que dejó Caín? ¿Es un legado positivo? ¿Es un legado negativo? Amigos, todos tenemos un legado. Cuando nos toque el momento de partir y dejar esta vida, dejamos siempre un legado, una historia, dejamos una filosofía, costumbres, enseñanzas, dejamos un legado. Y Caín, por supuesto, también dejó un legado a la posteridad de la humanidad. En esta ocasión estamos en la lección número 3 de la escuela sabática, lección titulada precisamente Caín y su legado. En el capítulo 1 y capítulo 2 vimos la creación de este mundo. En el capítulo 3 la Biblia nos relató la caída del ser humano, cómo es que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente. Y ahora estamos en el capítulo número 4. Vamos a empezar leyendo capítulo 4 de Génesis, versículo 1 al versículo 2, donde dice así: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mis amigos, en el estudio de este comentario, el resumen de la lección, vamos a tocar básicamente 4 puntos. Primero, el nacimiento de Caín y Abel, lo que esto implicaba. En segundo lugar, las ofrendas que presentaron cada uno de ellos. Tercero, lo que podemos denominar crimen y castigo. Y por último, hablaremos de la maldad, cómo la maldad se incrementó en la humanidad. Y especialmente esto se ve en la vida y la actitud de Lamec, un personaje que llegó a introducir la poligamia. Por lo menos en el registro bíblico se menciona a él como el primer hombre en practicar la poligamia. Vamos a ir desglosando cada uno de estos temas. Lo primero que vamos a tener en cuenta es sobre Caín y Abel, el nacimiento tanto de Caín como de Abel. En el libro de Génesis capítulo 4 nos narra el nacimiento de Caín y de Abel. En primer lugar de Caín, porque Caín es el hijo primogénito. Bueno, la Escritura nos muestra de que Eva y Adán, por supuesto, tenían la esperanza que él sería el Mesías, porque una traducción literal del texto bíblico de Génesis capítulo 4, versículo 2, en diferentes traducciones de la Biblia sería como sigue. Por ejemplo, en una traducción literal de la Escritura sería así: He adquirido un hombre, por cierto, al Señor. He adquirido un hombre, por cierto, al Señor. Esto está en Génesis 4, 1 y 2, especialmente en el 1. Ahora, en la Internacional Estándar versión en inglés, lo traduce así: He dado a luz a un hijo varón, el Señor. Un hijo varón, el Señor. Es decir, que Adán y Eva, cuando nació Caín, tenían esperanza que él era el Salvador prometido en la profecía de Génesis 3:15. La venida de la simiente, nacería un Salvador. Ellos pensaron que él era el Salvador. Le dieron la bienvenida como el Salvador. Y en el texto bíblico dice que les nació el Señor, es decir, el que sería el Señor, el que sería el Salvador. Ahora, el nombre Caín, podemos un poco comentar sobre el nombre Caín. El nombre Caín deriva del verbo hebreo caná, que significa adquirir, denota la adquisición, la posesión de algo precioso, poderoso. El verbo en el cual proviene Caín es caná, repetimos, poseer, adquirir algo precioso. Por otro lado, cuando nace Abel, la Escritura simplemente dice que
en el versículo 2, Génesis 4:2, y después dio a luz a su hermano Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. El protagonista en estos versículos, y aún en todo el capítulo 4, es siempre Caín. La esperanza estaba depositada en Caín. Ahora, el nombre Abel. Comentemos un poquito del nombre Abel. En la Escritura dice que Abel proviene de la palabra hebrea Ebel, que significa vapor, soplo, evasión, vacuidad, algo pasajero. Y es así que en el libro de Eclesiastés, cuando se encuentra este mismo verbo, es decir, el verbo caná, se ha traducido como vanidad. Es decir, que el nombre Abel posiblemente significa algo pasajero, algo sin poca importancia. Esto tal vez se entiende porque los primeros padres pensaban que Caín era el salvador de la humanidad. Él era el Señor, el Salvador. En él depositaban toda su fe, toda su confianza, pero en este caso Abel significaba simplemente soplo, evasión, vacuidad, algo pasajero, algo que no tiene mucha importancia. Toda la fe fue depositada en Caín, pero Caín fracasó estrepitosamente. Caín sin duda no fue el Mesías prometido, ni tampoco cumplió las expectativas de los padres. Saben, amigos, a veces uno tiene una expectativa, un sueño, como Adán y Eva al ver a Caín, pensaban que era el Salvador. También tenemos un sueño, una expectativa, pero no siempre se cumple la expectativa. Sin duda Dios tiene planes mejores. Tenemos que saber adaptarnos a la vida, esperar siempre que Dios nos dará lo mejor, aunque a veces no suceda lo que al principio hemos nosotros planificado. El segundo punto que queremos analizar juntos es el tema de las dos ofrendas presentadas tanto por Caín como también por Abel. La Escritura en Génesis capítulo 4 nos narra las ofrendas que cada uno de ellos presentó. En Génesis capítulo 4, vemos en los versículos 4 al 5 lo siguiente: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si continuamos leyendo, dice la Escritura: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Bueno, el segundo punto que vemos de nuestra lección es sobre la ofrenda. La Escritura dice de manera específica que Abel trajo lo mejor del campo. Abel trajo lo mejor de su ganado y Caín trajo lo mejor del campo y lo presentó a Dios. Pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Ahora, en el capítulo 4 no hay una orden específica donde Dios dé la directiva de ofrecer específicamente animales, ovejas ante Él. Pero teniendo en cuenta toda la teología bíblica, teniendo en cuenta todo el contexto teológico de la Biblia, como que donde dice que sin sangre no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, entendemos que en algún momento Dios manifestó su deseo de que se lleve no solo lo mejor de los frutos, porque ambos presentaron ofrenda de frutos, sino también y de manera especial sacrificio de animales, porque estos prefiguraban la venida del Salvador, quien iba a morir en una cruz, iba a dar su vida en sacrificio, en ofrenda. Pero Caín no tomó en cuenta este mandato de Dios. Caín representa a aquellos que quieren ganar la salvación por su propia voluntad, por sus propios medios, méritos, eligiendo lo mejor, que ellos consideran lo mejor para ellos. Así que se puede ver también en esto una ilustración de la salvación por la fe
en el caso de Abel, dependió de Dios, presentó animales como ofrenda, que simbolizaban el sacrificio de Jesús. Es decir, que otro da su vida para salvarte a ti. Y en el caso de Abel puede representar la salvación o la justificación por obras propias, donde yo mismo decido lo que debo hacer para salvarme. Entonces, esto significa las ofrendas de cada uno de ellos. La Escritura es muy clara en otros lugares fuera del Génesis, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y amigos, aquí aprendemos que lo mejor es obedecer a Dios. Lo mejor es poner toda nuestra confianza en Dios, en sus caminos, en su sabiduría, en sus mandatos. El ser humano puede fracasar cuando él deposita toda su confianza solamente en él mismo y no obedece a Dios. El tercer punto que vamos a ver está muy a continuación de las ofrendas. Es el punto que podemos denominarle crimen y castigo. La Escritura dice que Caín se sintió muy molesto porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, pero no aceptó la suya. Empezó a tener en su corazón una idea de celos, de incomodidad, de venganza, y la Escritura dice claramente que Caín llamó a su hermano aparte, lo llamó al campo, y ahí en el campo, cuando estaban solos, lo asesinó. Ahora, en la narración bíblica, Dios se acerca y le hace preguntas muy similares a las preguntas que le hizo Adán allí en el Edén. Lo llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Luego le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Adán le preguntó, ¿dónde estás tú? Y estas preguntas no las hace Dios porque no conozca. Él sabe todo, el fin desde el principio desde el fin. Él observa todas las cosas. Dios hace estas preguntas para que el hombre, Adán, o en este caso Caín, recapacite, piensen en lo que han hecho. Y le dicen, ¿dónde está tu hermano? Caín responde, bueno, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo un vigilante, un guardián de mi hermano? Y luego le dice Dios, ¿qué has hecho? Y él quiere negar lo que pasó. Luego Dios lo confronta de manera muy clara y le dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Has cometido un asesinato. Y entonces Caín, por supuesto, se siente avergonzado de lo que ha pasado. Y Dios le da algunas maldiciones por su pecado. Y le dice que tú irás lejos, estarás lejos. Él fue al oriente del Edén, dice la Escritura, andarás errante, es decir, como un nómada a diferentes lugares. Y Caín tiene miedo y dice, ahora el primero que me vea me va a matar, me va a quitar la vida. Y Dios le dice, pondré una señal en ti, una señal para que nadie te quite la vida. Mire, Dios no actuó con Caín de una manera donde lo desechó totalmente. Igual con Adán, Dios actuó con amor y misericordia, haciéndole preguntas para que Caín recapacite, para que Caín piense lo que ha hecho. Y aun cuando Caín fue sentenciado, condenado para ir lejos a un lugar muy distante, Dios le puso una marca para que nadie le haga daño. Es decir, de alguna manera Dios le dio su protección. De alguna manera Dios le dio su cuidado a Caín. Porque mi amigo, Dios es así. A pesar de nuestra situación, Dios siempre quiere ayudarnos. Dios siempre quiere mostrarnos un camino de salida. Dios siempre quiere darnos la solución a una situación difícil. Muy bien. Ahora que hemos estudiado el tema de lo que podemos denominar crimen y castigo, vamos a ir a lo que vamos a denominar la maldad del ser humano. Es el último punto de este estudio, la maldad del ser humano.
Bueno, en la narración de Génesis capítulo 3 nos habla de la descendencia de Caín o los cainitas y va avanzando en su descendencia hasta que llega a un personaje muy importante que se llama Lamec. Lamec viene a ser el nieto de Caín, pero la Escritura dice de Lamec que este hombre tomó 2 mujeres para sí. La Escritura menciona el nombre de estas 2 mujeres. Dice que una se llama Ada y la otra se llama Sila. Ahora, este hombre, Lamec, es el que introdujo la poligamia en la humanidad. Por lo menos la Escritura registra a Lamec como el primero que practicó la poligamia. Ahora, no solamente este hombre practicó la poligamia, sino que además de eso también cometió crímenes, igual que Caín. Pero a diferencia de Caín, este Lamec no tenía ninguna consideración, ningún remordimiento. Por lo menos Caín se sintió humillado y le dijo: Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Me has condenado a alejarme de ti, a irme a un lugar lejano. Ahora donde yo esté me van a matar. Y Dios le dio una protección a través de una señal que no sabemos qué fue exactamente. Pero en el caso de Lamec no. Lamec se sintió como orgulloso de lo que había cometido. Y es más, lo expresa con orgullo. En Génesis capítulo 4, versículos 23 y 24 dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Es decir, que Caín se sintió hasta orgulloso de lo que había hecho. Si por Caín se van a vengar 7 veces por mí, él dijo, por Lamec 70 veces 7. Aquí vemos un punto importante de la lección. Aquí hemos llegado a un punto en el cual la maldad en la humanidad se multiplicó y se profundizó de una manera muy grande. No solamente vino después de la caída, la muerte, el asesinato, la envidia entre hermanos, la poligamia, sino que ese espíritu de estar rebelde contra Dios, de sentirse sentirse bien por las cosas malas que uno ha cometido. Haciendo algunas aplicaciones de la lección de esta semana, podemos mencionar varios puntos que derivan del estudio de este capítulo, el capítulo 4 de Génesis. Uno de ellos es que a veces nuestras expectativas no se cumplen, como Adán y Eva con Caín, pero Dios siempre tiene planes mejores. Siempre tenemos que poner toda nuestra vida en las manos de Dios, que el Señor nos dará lo mejor. También podemos ver el asunto de la envidia y los celos. Caín tuvo envidia de su hermano Abel cuando Dios aprobó la ofrenda de su hermano. Él tuvo celos, tuvo envidia, y ese celos y esa envidia hizo que naciera el odio y que finalmente asesinara a su hermano. Tenemos que tener cuidado de la envidia y los celos. Otro punto que vemos en nuestra lección es que lo mejor es obedecer a Dios. Si Dios pide como sacrificio, como ofrenda, pide Dios presentar animales como una ofrenda, hay que hacerlo. Es decir, obedecer a Dios trae bendición. Obedecer a Dios siempre es lo mejor a la larga. Otro punto que vemos en nuestra lección, aparte de los ya mencionados, es cómo es este hecho que el pecado nos aleja de Dios. Caín, por su asesinato, tuvo que ir lejos de sus padres, de la presencia de Dios. El pecado siempre nos aleja no solo de Dios, de nuestros seres queridos, nos aleja, nos lleva lejos, porque es como un abismo que nos separa siempre. Otro punto que podemos mencionar también en nuestra lección es la maldad. Cuando el ser humano se aparta de Dios, progresivamente va descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta un profundo abismo. Esto se ve en la historia de Lamec y cómo la maldad se multiplicó en el mundo. Cuando nos alejamos de Dios, vamos descendiendo hacia lo más bajo. La maldad se multiplicó en el mundo. Dios tenía que hacer algo para poder aminorar
la maldad tan grande en la humanidad. Y eso lo veremos en el estudio siguiente de la escuela sabática. Por lo pronto, querido amigo, confiemos siempre en Dios. Controlemos la envidia o los celos que puede carcomer nuestra paz, nos puede quitar nuestra felicidad. Depositemos toda nuestra confianza en Dios, que obedecer a Dios a la larga siempre será lo mejor. Que Dios te bendiga.